Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre un caso que reveló uno de los mayores redes de corrupción en el sistema judicial peruano, los cuellos blancos del puerto. En presentación del tema, en este tema exploraremos cómo este caso se conecta con las ideas filosóficas y jurídicas de pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau y Kant. El objetivo es entender cómo estas teorías ayudan a analizar las implicaciones éticas y legales y sociales en este caso. En el contexto del caso hablaré sobre una breve descripción que en 2017 la Fiscalía del Callao descubrió una organización criminal involucrada en narcotráfico, extorsión y corrupción judicial. Revelaciones clave. En el 2018 se filtraron audios que evidenciaron acuerdos ilícitos entre jueces y fiscales y también empresarios, comprometiendo gravemente la justicia. La normativa legal, los artículos 317, 400 y 385 del Código Penal peruano fueron centrales para tipificar las actividades ilícitas de esta red. El impacto es que este caso llevó a la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura y a la creación de la Junta Nacional de Justicia como un enfoque que transparencia y control independiente. Sobre las leyes injustas y sus obediencias en Sócrates. El caso Cuellos Blancos del Puerto contrasta con la filosofía de Sócrates sobre la obediencia a las leyes, mientras Sócrates defendía el respeto del contrato social y la justicia. Los jueces y filósofos corruptos de este caso usaron su poder para violar las leyes y obtener beneficios personales. Esto no solo rompió el contrato social, sino que también destruyó la confianza pública en el sistema judicial. La normativa peruana, como la Constitución y la Ley de Carrera Judicial, fue ignorado por estos actores, destacando la necesidad de fortalecer los mecanismos éticos y legales. Sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante, el Platón. Platón critica la democracia por ser corruptible y conducir al caos cuando los gobernantes son elegidos por deseos egoístas. Propuso que el mejor gobernante es el filósofo rey guiado por la sabiduría y el buen común. En el caso de los cuellos blancos del puerto, los jueces y fiscales corruptos como Walter Ríos y César Inostroza ejemplifican la degeneración platónica de la democracia al usar su poder para beneficiar propio, violencia la justicia y el sistema legal. Según Platón, estos actores actuaron como tirones, traicionando el orden social y la virtud. Continuando con la exposición, hablaré sobre la justicia y la moral en la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Aristóteles y la justicia como virtud. En la Ética Nicómaco, Aristóteles destaca la justicia como una virtud esencial. La virtud esencial para que una persona actúe de manera justa. La justicia no es simplemente a seguir leyes, sino actuar conforme a un ideal moral que se basa en la moderación y el respeto hacia los demás. En el caso de los cuellos blancos, los jueces y fiscales eh, violaron los principios usando su poder para beneficios personales y distorsionando el acceso hacia la justicia distributiva y correctiva, utilizando el poder para obtener sobornos. Una de las propuestas que propone Aristóteles es implementar políticas de transparencia para restaurar la equidad la equidad, en lugar de corregir injusticias, manipular el sistema legal que perjudica a la justicia distributiva, ya que solo aquellos que ofrecían sobornos obtenían fallos favorables. Además, su comportamiento refleja una carencia de virtud.
Sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción, de Hobbes, Locke y Rawls. Eh, Según estos tres filósofos, tienen un concepto que los define a cada quien. Hablaremos lo que podemos rescatar de ellos tres. Ellos subrayan que la corrupción destruye el contrato social, debilitando al Estado y fomentando el caos. El contrato social se basa en la protección de los derechos naturales y cuando el gobierno o sus instituciones fallan en cumplir con estos deberes, los ciudadanos tienen el derecho a rebelarse, aunque Luke no aboga por una rebelión violenta. En todos los casos, sí sostiene que la legitimidad de la autoridad gubernamental está condicionado a, a su capacidad para proteger los derechos fundamentales. Una de las recomendaciones que podemos rescatar de los tres filósofos es que crear instituciones independientes para supervisar el sistema judicial. El deber moral de Kant. Para Kant, las acciones deben basarse en principios universales, en este caso de los cuellos blancos, que los jueces actuaron por intereses personales, violando el imperativo categórico y la dignidad humana. Exige que los individuos actúen de acuerdo con principios que puedan ser convertidos en leyes universales. Esto significa que antes de actuar, una persona debe preguntarse, ¿podría querer todas las personas actuar de la misma manera en una situación? Si la respuesta es negativa, la acción no es moralmente correcta. Una de las acciones es que fomentar una cultura de deber moral y sancionar el comportamiento inmorales. Kant también distingue el deber moral y el utilitarismo. Para él, la moralidad no depende de las consecuencias, sino la intención y el respeto de principios universales. Además, sostiene que la persona debe ser tratada con fines en sí mismas y no como medios para otros fines. La corrupción y el encubrimiento en el caso destruyen la dignidad humana y la confianza pública, elementos claves de la ética. Por la exposición, yo daré las propuestas de solución. En el caso de los cuellos blancos del puerto, muestra cómo la corrupción entre los jueces y fiscales y empresarios debilitó los pilares de la justicia en Perú, favoreciendo intereses privados a cambio de sobornos y comprometiendo la imparcialidad del sistema judicial. Esto no solo afecta a las víctimas, sino que también mina la confianza pública. Se requiere una reforma profunda del sistema judicial, con mecanismos de control más estrictos como un organismo independiente de vigilancia compuesto por ciudadanos que auditen decisiones judiciales de manera transparente. Sócrates defiende la obediencia a las leyes como base del orden social, pero en el caso Cuellos Blancos, los implicados distorsionaron la ley para su beneficio personal, traicionando estos principios. Bueno, esto nos demuestra cómo la desvirtuación de la justicia causa un daño irreparable. Se recomienda fortalecer la formación ética de los servidores públicos para garantizar que actúen en función de la justicia y la equidad. Platón nos decía, o nos advertía, que el poder en manos de personas sin virtudes podría corromper el sistema, como ocurrió en el caso de los cuellos blancos del puerto. Gobernantes sin moralidad ponen en riesgo la justicia y el orden social. Se recomienda revisar los procesos de selección de jueces para asegurar su competencia y ética. La corrupción niega la virtud y distorsiona la justicia, afectando tanto la justicia distributiva como la correctiva. Los jueces no actuaron con equidad, lo que agravó los problemas sociales. Se recomienda implementar políticas de transparencia para garantizar una justicia imparcial. Según Hobbes, Locke y Rousseau, el Estado debe garantizar la justicia y derechos, pero en el caso Cuellos Blancos falló en proteger a los ciudadanos. Esto debilitó la legitimidad del Estado. Se recomienda crear instituciones independientes para supervisar a jueces y fiscales. Los jueces involucrados actuaron de manera inmoral, violando el deber moral y el imperativo categórico de Kant. Buscaron beneficios personales utilizando a otros como medios para sus fines. Se propone fomentar una cultura de deber moral
y sancionar a quienes incumplen sus responsabilidades éticas. El caso Cuellos Blancos del Puerto es una advertencia sobre la necesidad urgente de reformar el sistema judicial. Se deben mejorar los procesos de selección, vigilancia y formación ética de los servidores públicos para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar la justicia.